la persona del Señor Jesús. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis vamos a leer bastante texto de la Biblia y así nos compensamos los que no hemos leído Biblia últimamente. Dice el capítulo 5 de Apocalipsis, empezando en el versículo 1: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esta es una visión del apóstol Juan, con cielos abiertos. Él está en el Espíritu y él está viendo allí que el que estaba sentado en el trono tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Yo quiero que usted retenga hoy este versículo 3. Dice: y ninguno, diga conmigo, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ninguno, ni en el cielo. Todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines que nunca han pecado, que nunca se han rebelado contra Dios, ninguno de ellos se halló digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Pero no solo en el cielo, en la tierra, todos los seres humanos, los más de 7,000 millones, ninguno digno, ni debajo de la tierra. Todos los que nos han antecedido, a pesar de sus buenas historias de vida, de sus obras, ninguno es ninguno. Ni vivos ni muertos, ni espirituales ni naturales, ninguno fue hallado digno siquiera de mirar ese libro. Entonces, ¿qué le acontece a Juan? Como nos hubiera acontecido a cualquiera de nosotros. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie, ¿quién? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, de Dios el Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, podemos decir todos a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, que dicen los que están en la tierra, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En memoria de, hemos estado presenciando en esta semana la muerte del presidente Chávez y todo lo que quieren y piensan hacer para que su memoria perdure. Tal vez tenerlo, como dicen, embalsamado como Lenin, como Mao, para que siempre esté presente. Y yo creo que todos nosotros tenemos recuerdos también de personas que han fallecido, padres, familiares. Tenemos memoria de ellos como personas. Pero hay alguien que supera todo, que supera a todos, y es el Cordero que fue inmolado. Es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, que vino para tomar nuestro lugar. Si preguntáramos por qué tuvo que hacerse un hombre, el eterno Hijo de Dios, el Dios Hijo, ¿por qué tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué tuvo que venir y estar entre nosotros? ¿Qué le movió? ¿Qué razón tenía? ¿Alguien lo obligó? Porque Él dejó la gloria del Padre para meterse en un forro, digo yo, de carne como nosotros y vivir esos 33 años y morir en una cruz como lo peor de lo peor, porque la cruz estaba reservada solamente para los peores criminales, para lo peor de la sociedad, como escarmiento público. Por eso la crucifixión se hacía en un lugar público, para que todos temieran y no cometieran ninguno de los delitos que los hacía candidatos a esa muerte. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué vino y habitó entre nosotros? Emmanuel, Dios hecho hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es sin igual? ¿Por qué no es justo ni digno ponerle a alguien a su lado, comparado, igualado con alguien más? Si ya lo hemos leído en la Escritura, que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló alguien más digno como Él. La asombrosa gracia de Dios es que la vida perfecta de Jesús, el Hijo de Dios, fue intercambiada por mi vida pecaminosa, tanto en la cruz como en el cielo. ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? Porque el ser humano, porque la humanidad entera tenía un problema, tenía una condición, y esa condición es el pecado, la naturaleza de pecado. Desde la primera pareja en Génesis capítulo 3, cuando desobedeció al hombre, cuando se puso bajo el gobierno de las tinieblas al desobedecer a Dios, desde allí comenzó ese deterioro en la raza humana. Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza, y en esa imagen y en esa semejanza le dio la libertad de escoger, de elegir entre lo que Él había dicho
y en lo que otras voces le dijera. Y Dios le había dicho: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, muriendo morirás. Muriendo morirás. Dios no dejó ese árbol camuflado, escondido entre todos los árboles del huerto, de tal manera que el hombre hubiera, lo comí sin querer, queriendo. Estaba bien determinado. Es más, estaba enfrentado el árbol de la ciencia del bien y del mal, enfrentado al árbol de la vida. Y el árbol de la vida significa o representa al Señor Jesús. De ese árbol de la vida comía y se mantenía con esa condición eterna en comunión con Dios. Ahora, ¿por qué ese árbol allí? ¿Cuál sería la única manera de reconocer que el hombre quería reconocer a Dios, someterse a Dios, obedecer a Dios? ¿Dónde tendría él ocasión de ejercitar el libre albedrío si no hubiera nada que escoger? No fue maldad de Dios, fue la oportunidad que el hombre tenía para decidir por él mismo, porque Dios no nos hizo ningunas marionetas, Dios no nos hizo robots ni animales que responden por instinto, por controles o por cuerdas. Dios nos dio libertad. Pero a partir de ahí mismo, cuando el hombre desobedece a Dios, come de ese fruto, entró en el hombre una condición que no existía antes. La amistad con Dios no se había interrumpido antes. Dios estaba con el hombre estaba con Dios, era uno solo. Pero a partir de eso, lo primero que se evidencia es que cuando Dios viene nuevamente para estar con el hombre se esconde, tiene miedo y se hace sus propios delantales de hojas de higuera. Nunca antes había sucedido esto. Ahora seguía caminando, seguía vivo, pero vivo en su parte natural. Su parte espiritual ya había sido desconectada. La muerte no es otra cosa que la ausencia de la vida de Dios, del Zoé de Dios. La ausencia de la vida, la ausencia de Dios es muerte. Ahora, Dios vino para estar con el hombre. Dios se pudo haber quedado en el cielo. Dios pudo haber dicho: ya se les advirtió, hicieron lo que les pareció, ahora sus consecuencias tienen que asumirlas. Sin embargo, Dios vino para restaurar ahí mismo lo que había pasado. Mas el hombre desde entonces no ha reconocido su responsabilidad. En muchos aspectos todavía, como Adán, seguimos ocultándonos, seguimos escondiéndonos, seguimos justificando nuestras cosas, y además seguimos culpando a otros, porque cuando Dios vino para decirle: ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Hay todo un diálogo ahí en ese capítulo 3 que evidencia el deseo de Dios de haber resuelto todo en ese instante, en ese momento. Sin embargo, a pesar de que el hombre no asume su responsabilidad, no reconoce delante de Dios, no se arrepiente, no viene delante de Él para decirle: yo he pecado contra ti, te he desobedecido. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios allí mismo, en el capítulo 3 y el versículo 15, da una promesa de lo que sería la redención y de lo que implicaría restaurar nuevamente a la comunión con Dios la raza humana. Allí dice en el capítulo 3, versículo 15 del Génesis: pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, te herirá esta en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí está la promesa
de la redención. Vendría alguien que pagaría el precio, que pagaría la cuenta, la deuda eterna de toda la raza humana. Porque tuvo que hacerse hombre por nuestra condición, por el estado en que quedamos todos y cada uno de nosotros. Y a la vez, porque ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Ninguno de nosotros podría perfeccionarse a sí mismo, por sí mismo. Hoy en día, y no es nada nuevo, pero hay muchas doctrinas que hablan de la autosuperación, de la autoayuda. Tiene sus cosas interesantes. Pero para pagar lo que se le debe a Dios, para pagar el precio de nuestra culpa y de nuestro pecado, no hay ninguna cosa humana, no hay ninguna cosa hecha por nosotros que pueda cumplir, que pueda pagar, que pueda cancelar nuestra deuda con Dios. La condición del hombre, y hemos estado leyendo en Romanos y seguimos leyendo la carta a los Romanos en este mes de marzo, y allí encontramos en el capítulo 3 la declaración, el versículo 9, de cuál es la condición del ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, los herederos de las promesas, los descendientes de Abraham, y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la descripción de la condición del ser humano. Ahora, algunos consideramos que somos buenos. Algunos nos consideramos buenos porque nos comparamos quizá con otras personas, porque vemos quizá los hechos terribles que otras personas han cometido, asesinatos en serie, masacres, violaciones, y quizá comparados con estas personas, pues somos buenos. Pero la declaración de Dios es que no hay ni uno solo bueno. No hay quien haga el bien. No hay ni uno solo justo, ni uno solo. Comparado con el estándar de Dios. Y el estándar de Dios es Jesús. Y Jesús además vino para mostrarnos cuál era el estándar, cuál era el diseño de vida que Dios había pensado para cada uno de nosotros. En su comparación, yo les he dicho esto algunas veces, esto es como la propaganda de los jabones que comparan el uno con el otro y a ver quién lava mejor. Y siempre que están promocionando deja todo completamente limpio, percudido y todo lo demás. Comparados con Jesús, debemos ser honestos. Todos nosotros estamos faltos. Todos nosotros no damos el estándar. De hecho, pecado, alguien ha definido, Derek Prince, el pecado en esencia consiste en fallar. Y la palabra pecado en su original es errar en el blanco. En esencia consiste fallar en qué? Fallar en darle a Dios el lugar, el sitio correcto en nuestras vidas. Fallar en darle a Dios la gloria que todas sus criaturas le deben brindar. Fallar en los propósitos por los cuales Él nos dio la vida.
más allá de las distintas clases de pecado, formas de pecado, en esencia el pecado es fallar el blanco, errar en el propósito de darle a Dios el sitio, su lugar correcto en nuestras vidas. Viendo esta condición, los hombres hemos intentado a lo largo de la historia, hemos intentado de pagar la cuenta, de cancelar, de llenar también ese vacío existencial. San Agustín dijo, todo ser humano tiene un vacío en su corazón que solo lo puede llenar Dios. Y hemos tratado de llenar esa necesidad de paz interior, esa necesidad de estar nuevamente en comunión con Dios, porque de Él salimos, de Él procedimos. Toda la creación fue hecha solamente con una orden. Sea la luz, fue la luz. Sean las lumbreras, sean los astros, sean los cielos, sean los mares, todos los 6 días de la creación, sean las aves, sean las bestias, sean los peces en el mar. Pero cuando llegó al hombre, Dios dice, hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esa parte natural tomó polvo de la tierra. Pero dice que sopló su zoe, su vida, su aliento, nada más personal, nada más íntimo, nada más particular que el aliento. Algunos definen que realmente fue un beso del Creador el que le dio vida, así como Disney habla del beso del príncipe sobre la Blancanieves, es la bella durmiente que la hizo despertar. Fue el beso, el aliento de Dios, el neuma de Dios, el zoe de Dios, el que se insufló y puso de Él dentro de nosotros, y puso su misma esencia dentro de nosotros. Sin embargo, eso fue lo que se secó por causa del pecado. Ese soplo de vida eterna quedó allí, esa vida de Dios quedó allí cancelada por causa de nuestro pecado. Entonces, creo que hubo un concilio allí, un cónclave de la Trinidad. ¿Qué se haría con esta creación de Dios? ¿Qué se haría con este ser creado a su imagen, a su semejanza, que ahora estaba en un declive? Y cuando uno lee las Escrituras, aún la vida en el comienzo, cerca de la caída, vivía la gente tantos años, muchos años, y poco a poco se fue disminuyendo la cantidad y la calidad de la vida en la raza humana. Creo que en ese concilio, en ese cónclave que hubo allí, el Hijo se ofreció. Padre, tú los amas, tú los amas. Tu corazón está herido por la condición de el ser humano. Yo me haré como uno de ellos. Yo pagaré la deuda. Ahora, los valores de Dios, los atributos de Dios están en un perfecto equilibrio. Él había dado una sentencia: el día que comieres, ciertamente muriendo morirás. Esa era su justicia declarada sobre el pecado, sobre la ofensa cometida. Su amor no podía entonces sacrificar su justicia. A veces como padres nos sucede, nos acontece que no sabemos equilibrar bien las cosas y damos una orden, una instrucción, y el hijo no la cumple, y entonces le hemos dicho cuál va a ser la reprensión, pero el niño pone la cara allí toda tierna, y entonces nos mueve el corazón y pasamos por alto
la situación. Pues en Dios no podía ser así. Dios no podía decir borrón y cuenta nueva, volvamos otra vez la creación, borrón y cuenta nueva. Como pasa con las películas, corte, otra vez, hagamos la toma otra vez, antes de la manzana, no fue una manzana de hecho, antes de la fruta aquella, volvamos a comenzar. Eso no era posible, porque el trono de Dios está sustentado en su justicia. No podía estar el amor entonces por encima de su justicia. Había una legalidad que debía ser saldada, había una deuda que debía ser pagada y ningún ser humano podía pagar. Ustedes han leído en Romanos, eso lo leímos hace poco, capítulo 7 de Romanos. Allí está Pablo describiendo la condición particular, pero que es igual para todos. En el capítulo 7 ustedes leyeron allí. Él está describiendo: en mis miembros, en mi carne, encuentro una ley que se opone a la ley de Dios. Yo no quiero hacer el mal, yo quiero hacer el bien, pero ¿qué veo? Veo que hay una ley en mis miembros, en mi carne, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y declara algo allá en el capítulo 7, 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese clamor de la humanidad también hizo que Jesús se dispusiera y se ofreciera para venir y tomar la misma condición nuestra. Porque algo Dios dio allí en el huerto. Dios dio una clave. Cuando los hombres se cubrieron con hojas, Dios, al sacarlos del huerto para preservarlos de que no tomaran del árbol de la vida y en esa condición caída quedaran irredentos como Satanás y sus demonios, Dios tuvo que destituirlos de la gloria de Dios. Cuando dicen por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. En el jardín del Edén, Dios tuvo que echar fuera del jardín al hombre para que no accediera al árbol de la vida en esa condición caída y se perpetuara eternamente sin posibilidad, como los ángeles, de ser redimidos. Pero antes de sacarlos, Dios les proveyó algo. Dios les proveyó una vestidura de pieles. Allí había una clave de todo este proceso y todo este plan de redención. Dios sacrificó unos animales, unos sustitutos para poder cubrir con sus pieles. Hubo una sangre que se derramó allí en ese huerto, una sangre de unos sustitutos, de unos animales, para que esas pieles pudieran cubrir entonces al ser humano, al hombre, a la mujer, y pudieran salir de este huerto. Pero se desarrolla durante toda la ley levítica todos los sacrificios de animales que apuntan a lo mismo. Todo lo que hizo el pacto antiguo fue cubrir con la sangre los pecados por un año. Ese era el plazo. El Yom Kippur, Kippur significa cubrir, la fiesta más importante de los judíos, donde una vez al año una sola persona, el sumo sacerdote, entraba con sangre al lugar santísimo, que era el lugar de la gloria de Dios, donde estaba el arca de la presencia de Dios, y allí rociaba sobre el arca 7 veces la sangre de ese cordero que había sido inmolado, y se cubría el pecado de la nación por un año. Pero cuando aparece Jesús, Juan el Bautista, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando ve a Jesús, lo identifica y dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El nuevo pacto, hoy al acercarnos, hoy al venir a la mesa, al tomar el pan y al tomar la copa representa, simboliza el nuevo pacto en el cual los pecados de toda la humanidad, de cada uno de nosotros, son quitados, no cubiertos, son quitados. Por eso ese sacrificio de Él en la cruz, hecho hombre, tomando nuestra condición en la cruz, es un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Y por ese sacrificio hemos sido hechos perfectos para siempre, los santificados. No se le puede añadir nada, no se le puede juntar a ese sacrificio algo más. Solo recordarlo, solo hacer memoria de manera cariñosa, amorosa de esa persona sin igual, que dejó la gloria del Padre por nuestra condición, se identificó con nosotros y nos sustituyó. El principio de la identificación, se hizo un hombre, porque por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Por un hombre tenía que venir la justicia para vida eterna. Se identificó con nosotros. Algunos que no creen que Él fue hecho carne, pues están en un terreno que Dios desconoce, porque Dios opera por identificación y por sustitución. Y Él nos sustituyó legítimamente, legalmente en la cruz. Y cuando allí expresó consumado es, significa que todo quedó pagado. Tetelestai, el grito de victoria más extraordinario, más glorioso que se ha declarado en alguna de las etapas de la humanidad, fue en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, expresó: todo fue pagado. Todo lo que debía la raza humana, todo lo que debía el hombre, yo lo he pagado por amor a ti, Padre, por amor a ellos. Y hoy tenemos una oportunidad más. Por eso no hacemos la cena del Señor, la mesa del Señor, como un acto rutinario, con un acto de costumbre, como un acto de tradición solamente. Es un simbolismo dejado para los creyentes del Nuevo Testamento. Es un simbolismo que tiene toda la connotación de lo que Él hizo. ¿Por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. Él tenía que hacerse hombre para identificarse con nuestra condición, para sustituirnos en la cruz, para pagar, para satisfacer la justicia de Dios que había sido ofendida por la desobediencia. Pero sobre todo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? También lo leímos. Yo espero que usted no haya pasado tan rápido por Romanos. Y de hecho luego yo me quedé pensando, debimos haber espaciado más la lectura de Romanos que solo un capítulo por día. Pero en el capítulo 5, ¿por qué lo hizo? Capítulo 5, versículo 6. Y esta es la preparación para venir a la mesa del Señor esta mañana. Haciendo una recordación cariñosa de la persona maravillosa, sin igual, incomparable, que es Jesús. Porque Cristo, y medítelo preparando su corazón para venir a la mesa esta mañana. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles, impíos.
ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, lo que era la raza humana, débiles, impíos, pecadores, enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Debes gloriarte por Él. Gloriarte en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso es improcedente venir a la mesa si no estás reconciliado con alguien, si no estás reconciliado con Dios. Examina tu corazón esta mañana. Pruébese a sí mismo. Tomar dignamente y participar dignamente de la mesa del Señor tiene beneficios impresionantes. Todos los de la cruz del Calvario se reactivan. Todos los beneficios de la cruz cobran vigencia. Y por lo menos hay 8 beneficios de la obra de la cruz, porque fue un intercambio divino. Beneficios de perdón, beneficios de sanidad, beneficios de paz, beneficios de prosperidad, beneficios de vida, beneficios muchos. Pero reconcíliese con Dios. Fui ayer a la peluquería por el viaje de Cali a Cali la semana pasada. Me había cogido el día para la motilada, y entonces me entré a una peluquería que nunca voy. Normalmente uno va a la misma, ¿verdad? Que ya le saben cuál es el corte y todo. Y entré a una, y allá en el rincón estaba desocupado el puesto. Me senté, pedí el periódico para leerlo. No lo había podido conseguir en la mañana. Me pasaron el periódico del día anterior. Ahí me acordé de la canción, periódico de ayer. Pero no apareció el del sábado, no apareció. Yo sentí en mi corazón, es que debo hablar con esta persona. Su nombre Claudia. Y le dije: Claudia, ¿tú estás preparada para la eternidad? Y ella muy sinceramente me dijo: no estoy preparada. Me faltan hacer muchas cosas, tendré que hacer muchas cosas. Yo le escuché y le dije: ¿sabes, Claudia? Solo una cosa, porque todo lo demás ya se hizo. Hay una sola cosa que tú debes hacer, y es aceptar lo que Él ya hizo por ti. No tienes que hacer nada. Es más, no puedes hacer nada para merecer, para ganar, para conseguir la salvación y la vida eterna. No puedes. Y le referí el caso de los 2 ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Esos 2 ladrones representan a
toda la raza humana. El uno se burló, lo desechó, pero el otro le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Un instante de fe tiene más poder que toda una vida de pecado y maldad. Un instante de fe. A veces hemos luchado con el asunto de la fe. Es que yo no tengo fe. Todos tenemos una medida de fe. El gran asunto para que nos funcionen todas las cosas de Dios escritas en su palabra no es tanto la gran o pequeña fe, es en quién la tenemos depositada, es a quién creemos. Y le dije: Claudia, hoy tú puedes asegurar tu vida eterna. Hoy, diciendo: yo creo y yo recibo lo que hiciste por mí en la cruz. Pudiera reconciliarte con Dios hoy mismo. No hay otra forma sino recibir, porque la salvación es un regalo, es la gracia de Dios, y los regalos no se ganan, no se sudan, no se merecen. Los regalos solo se reciben. ¿Has recibido a Jesús y su sacrificio en la cruz? Esta mañana reconcíliate con Dios primeramente. Vuelve en amistad con Él, dice Job, y por ello tendrás paz y te vendrá bien. Pero también reconcíliate con tu prójimo. Si ya estás reconciliado con Dios, reconcíliate con tu hermano. Lo que te separe de Él te separará de Dios. Examina tu corazón si tienes algo en contra de alguien. Y Jesús mismo dijo: si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, mira, puso la cosa aún más alta. No es que si tú tienes algo contra él, eso como que de plano ya está, que debes arreglarlo. Pero si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. Deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Y luego ven y presenta tu ofrenda, pues no será recibida ninguna ofrenda que no venga de reconciliación, que no proceda de estar en paz con los demás. ¿Te examinas esta mañana? Y si tal vez no está aquí la persona, quizá hoy, quizá aún ya partió, murió ya quizá, pero es hora de soltar, a través de perdonar, soltar y decir: yo perdono lo que me hizo o no me hizo, lo que me dio o no me dio tal persona. Examine su corazón mientras suena una alabanza. Pruébense en su corazón y venga dignamente esta mañana. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, oh Dios, espero en ti, renuévame.